Gesù è il Signore, Lui è il Salvatore. Continuamos en presencia del Señor y le pedimos su santa palabra para vivir este momento de reflexión. Y les voy a leer del libro del Apocalipsis en el capítulo 14, desde el versículo 14. Apocalipsis 14, 14. La siega y la vendimia. Entonces en la visión apareció una nube blanca, y sobre la nube sentado uno semejante a un hijo de hombre, con una corona de oro sobre la cabeza y una hoz afilada en la mano. Y otro ángel salió del templo, gritando con voz fuerte al que estaba sentado sobre la nube: mete la hoz y ciega, que ha llegado la hora de cegar, porque está en sazón la mies de la tierra. El que estaba sentado sobre la nube acercó la hoz a la tierra, y quedó cegada la tierra. Otro ángel salió del templo que está en el cielo, llevando él también una hoz afilada. Y otro ángel, el que tiene poder sobre el fuego, salió del altar y clamó con voz fuerte al que tenía la hoz afilada: mete la hoz afilada y vendimia los racimos de la viña de la tierra, porque sus uvas están maduras. Acercó el ángel la hoz a la tierra, vendimió la viña de la tierra y la echó en el gran lagar de la ira de Dios. El lago fue pisado fuera de la ciudad, el lagar fue pisado fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos, a lo largo de 1600 estadios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues voy a aprovechar estos momentos de reflexión para compartir con ustedes algo sobre todos estos diálogos que hay hoy en la iglesia y todos estos mensajes milenaristas que prácticamente son como mensajes del terror y que se convierten en un ministerio de las tinieblas, pero que se presenta como si fuera de Dios. Esta palabra que escuchamos, que el Señor nos acaba de dar, pues presenta un estado en que parece ser el fin, y parece ser que ya llegan los ángeles a separar las ovejas de los cabros, todo como está predestinado, y seguramente eso llegará, y llegará en cualquier momento, y nadie sabe el día ni la hora, y eso es lo más importante, que nadie sabe el día ni la hora. Y esto lo debemos tener como muy claro en nuestro corazón, para nosotros a quienes se nos ha revelado la verdad, y la verdad se nos ha revelado a través del Evangelio, porque hay algo muy importante que tenemos que tener claro, y es que no hay ningún mensaje nuevo bajo el sol, todo está revelado ya. Nadie puede traernos a nosotros una noticia nueva. Por eso todo el que venga a traernos mensajes nuevos y diferentes a lo que está revelado en las Escrituras es un mentiroso, porque no hay nada nuevo para ser revelado. Lo único que va a suceder es que en cualquier momento, cuando menos lo esperemos, termina toda esta economía de la salvación y vendrán los nuevos cielos y la nueva tierra, que es la Santa Jerusalén del cielo, que desciende como una novia engalanada, dicen, cuando regrese Jesús con sus ángeles, y regresará por el mismo lugar por donde ascendió. O sea que Él descenderá en la Judea, en la Tierra Santa. Y esto, pues no hay necesidad ni de especularlo. El Señor dijo, y San Pablo lo confirma, y está confirmado en los Evangelios, de que a los hijos de Dios que son fieles, nada los tomará por sorpresa. El Señor siempre les dará la luz para que estén preparados.
El único que es tomado por sorpresa es el que no es fiel. Por eso se le dice, el Señor llega como un ladrón en la mitad de la noche. Estad preparados. Y hay tantas parábolas. La parábola de las vírgenes necias, la parábola del trabajador infiel, y muchas en las que el Señor nos trata de enseñar qué es lo que tenemos que hacer y a qué es lo único que le debemos temer. Por eso Él dice, no le temáis al que pueda mataros el cuerpo físico, sino al que pueda lanzar el alma a la ajena, que les pueda condenar, entrar en el abismo eterno. A ese hay que tener miedo. Y entonces, ¿a qué se le tiene miedo? Al pecado. ¿Y de dónde puede tener esa raíz el miedo? Ese miedo tiene la raíz en la desobediencia. Y obviamente que nosotros somos criaturas pecadoras y somos débiles y tenemos una tendencia a hacer lo contrario a lo que Dios nos pide. Por eso a nosotros como católicos se nos han dado dones tan maravillosos como los sacramentos, y el sacramento de la reconciliación se nos da por misericordia, porque el Señor así provee para que nosotros podamos cumplir con la misión por la cual fuimos creados, que es ser instrumentos eucarísticos de reparación. Provee esos medios para que estemos constantemente en paz con Él, y así, a pesar de nuestra naturaleza pecaminosa, podemos constantemente reconciliarnos con Él a través de los sacramentos y a través del sacramento de la confesión. Y esto es un don maravilloso. Ahora, hoy, y seguramente cada uno de ustedes aquí presente, habrán escuchado miles de historias sobre los finales de los tiempos, y hoy es un alimento que la gente recibe a su superstición, porque nosotros, por el pecado original, somos curiosos y nos interesa saber detalles de cosas, especialmente entre más trágicas y más aterradoras, más detalles queremos. Por eso en este mundo de la informática en que vivimos, lo más popular que hay en los medios son las noticias, porque las noticias son prefabricadas a propósito, buscando siempre tragedias. O sea, los periodistas de hoy, si los pudiéramos llamar así periodistas, esta gente que vive de la información, busca siempre presentar el cuadro más espantoso porque es el que más vende. Entonces, en un noticiero de 3 horas, 2 horas y 50 minutos son de tragedias, y los otros 10 son de cosas que son insignificantes. Obviamente la mitad de eso son propagandas, pero de todas maneras lo importante para entender acá lo que estamos tratando de discernir es que, como no hay ningún mensaje nuevo, porque no lo puede haber, entonces todas estas profecías que hay de finales de los tiempos, de tanto mensajero que está metido en eso, son falsas, porque ¿qué nuevo nos pueden traer? Cuando las escrituras han dicho que aún que se presenten las tragedias más grandes naturales, terremotos, tsunamis, huracanes, quién sabe cuántas cosas pueden suceder, ¿no? Eso no es nada, esas no son señales todavía, eso apenas son indicios de los dolores de parto de la creación misma que se revuelca esperando su salud. O sea que es normal, y habrán temblores y habrán reacciones de la naturaleza hasta el último día en que desciendan los nuevos cielos y la nueva tierra, donde ya no habrá muerte. Mientras que exista la muerte, toda la creación está maldita también por el pecado original y se revuelca como en dolores de parto, así lo llama San Pablo. ¿Por qué? Entonces, porque no está acomodada, no está en armonía. Cuando nosotros fuimos desterrados, la creación también cayó, toda la creación. Entonces, no podemos asustarnos de eso. Además, la naturaleza reacciona por el pecado del hombre. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nosotros fuimos creados por Dios para ser los administradores de la creación. Y como estamos en desarmonía por el pecado, cada vez más por el materialismo en que vivimos, la naturaleza no tiene quien la administre, porque los administradores se enloquecieron en el pecado. Entonces la naturaleza por sí misma arrolla al mismo hombre, pasa por encima de nosotros. Y se dan cuenta que muchas veces hay lugares específicos que son muy flagelados por la naturaleza.
Y no necesariamente todo es la culpa del pecado, porque a veces son el efecto del pecado de otras generaciones, de otras personas, y quién sabe cuántas consecuencias tenemos nosotros dentro de nuestra vida natural por acciones del pasado. Pero en medio de todo esto no podemos dejarnos engañar con todos estos mensajeríos. En los viajes que yo hago me encuentro muchísimas noticias de esas. Yo acabo de llegar de Nueva Zelanda, allá estaba esta semana pasada, y estamos en un congreso eucarístico que hacen todos los años. En ese congreso eucarístico pues se habló muchísimo también de todo este fenómeno, y muchísimas personas que estaban ahí que son de origen polinesio, la mayoría de Samoa, todo lo que es Oceanía. Hay mucha superstición por allá también, como en el mundo entero, y de por sí esos, los asiáticos, toda esta gente del Lejano Oriente, pues están muy vecinos a todo el paganismo oriental, que con más razón son más supersticiosos. Entonces también abundan todo este mensajería. Pero lo más curioso es que es muy parecido todo, a pesar de que son otros continentes y están tan lejos de nosotros. Porque siempre es el mentiroso, el profeta falso, siempre quiere llevar a la gente a esconderla en algún lugar. Siempre la primera seña son refugios. Cuando ustedes oigan la palabra refugio y esconderse con comida por allá en un hueco, eso ya saben que viene la mentira, ahí viene el profeta falso. Lo otro son esa cantidad de absurdas mentiras de cocinar claveles o yo no sé qué tipo de flores y echarle gotas, es decir, todas estas cosas que son de brujos ya, o sea, no son, es decir, cualquiera con 2 dedos de inteligencia sabe que eso ya no es de Dios, que alguien lo ponga a usted a cocinar flores y echarle cosas y hacer cosas extrañas y a tener no sé qué tipo de elementos guardados para el momento en que llegue tal cosa y la otra, y ya lo están engañando, porque eso ya no viene de Dios. Esas cosas no tienen ningún origen en la palabra de Dios. No hay absolutamente ninguna señal de ningún apóstol de Dios a través de los siglos, de ningún doctor de la iglesia, ningún santo de la iglesia que haya traído ni siquiera una señal de esas en ningún momento a la historia. Y muchas personas lo justificarían porque estamos supuestamente al final del final del final. Sin embargo, las cosas de Dios no cambian nunca. Por eso se dice que todo pasará menos la palabra de Dios. Entonces, no puede haber una noticia nueva porque ya todas nos la dieron. Así que hay una necesidad muy grande hoy para nosotros como católicos de tener una coherencia increíble, una sobriedad y mantenernos extremadamente sencillos, muy sencillos, sin asumir absolutamente ninguna obra extraordinaria relacionada con nuestra fe. Porque yo no creo que haya nada más extraordinario que lo que tenemos aquí en presencia de nosotros, que es nuestro Señor vivo en presencia de nosotros. ¿Qué más podemos pedir si aquí está toda la verdad? Si no necesitamos nada. Y por eso siempre se habla en los finales de los tiempos diciendo, ojo, porque vendrán de aquí, vendrán de allá a decirnos que Jesús está aquí, que Jesús está allá. Ustedes saben que eso es precisamente la señal del anuncio de las sectas que abundan y que nos aseguran que allá es donde tienen al Señor. Y ustedes escuchan a veces a muchos católicos que se han ido a las sectas, lo primero que dicen es que por primera vez tuvieron una verdadera experiencia con Jesús. O sea, nunca habían conocido a Jesús en la iglesia católica, lo conocieron por allá en una de esas bodegas de las sectas. ¿Y es por qué? Porque precisamente el engaño es en esa forma. El engaño es hacernos creer que está aquí, que está allá, para sacarnos de aquí donde realmente está. Entonces, yo pienso que la necesidad nuestra de quedarnos pequeñitos, sencillos, parroquianos, hijos de la iglesia, hijos de Dios, es importantísima porque nosotros debemos darle ejemplo a los demás. Cuando la gente venga con todos sus cuentos, todas las historias milenaristas, los tenemos que desnudar inmediatamente, desenmascarar y decir, estas cosas son fábulas, eso no tiene ningún fundamento, no tiene de dónde prenderse, eso se muere en el aire, no tiene dónde aterrizar, porque nosotros tenemos todo revelado ya. Aquí está la verdad.
Jesús Eucaristía. Ese es nuestro alimento, nuestra fortaleza. Nuestra iglesia nos dio los sacramentos para vivir los pasos hacia la construcción de nuestro edificio espiritual y no necesitamos absolutamente nada. Por lo que Dios nos dio en la iglesia, podemos elevarnos al cielo. Con eso, aquí nos construimos en la forma más sencilla y en esa forma escalamos las alturas de Dios a través de ser personas muy sencillas, personas que vivimos lo que Dios ya nos dio y que no estemos en la búsqueda dentro de la sed de nuestra curiosidad, que es precisamente nuestra más grande debilidad. La debilidad más grande del ser humano es la curiosidad, porque esa es como la savia del pecado original. Ustedes saben que Eva cayó por la curiosidad, quería saber qué había ahí, cuáles eran los secretos de eso, donde no debía meter su nariz, y ahí quedó y quedamos todos, de paso, ¿no? Por eso no necesitamos adentrarnos más todavía en ese abismo, porque es suficiente con que Dios nos haya dado esta plataforma de la iglesia, para que desde aquí lancemos el alma, porque en esta plataforma que es nuestra religión, encontramos todos los elementos necesarios para que nosotros podamos llegar a donde Dios nos ha señalado en Jesucristo, que es el camino, y que nos ha mostrado hacia dónde vamos. Y por eso la palabra de Dios es muy específica, muy clara cuando dice: busque primero las cosas de arriba. Los ojos tienen que estar colocados arriba, y ahí es donde está el sentido de la coherencia. Si nosotros estamos buscando los resultados y los detalles de cómo van a acontecer los finales de los tiempos, estamos metidos en lo que no es, porque los ojos nuestros deben estar colocados más allá de eso. A nadie le interesa, si tiene fe, si cree que Jesucristo es la verdad y el Señor, ¿por qué le va a interesar saber detalles de cómo va a terminar esto? Es como uno está preocupado todos los días de qué forma se va a morir. ¿Para qué se preocupa de eso si de todas maneras se va a morir? Se morirá como sea, pero se muere un día. Pero no hay necesidad de gastar tiempo en eso, porque es algo que no hay necesidad. Es que uno no puede colocar su corazón en el futuro. El corazón lo tiene que tener colocado en el presente y tiene que vivir en la paz, el amor, la esperanza de Dios en el presente, que es lo único que tenemos. No tenemos nada más. Por eso las enseñanzas de toda la iglesia a través de los siglos, en todos los padres de la iglesia, nuestros padres del desierto, las enseñanzas que hay, de toda la sabiduría que el Espíritu Santo ha derramado sobre la iglesia en 2000 años y más de cristianismo, siempre nos enseñan a nosotros de que la vida nuestra la debemos vivir en este momento, no en ningún otro, ni en el pasado ni en el futuro, sino en este momento. Esa es nuestra vida, y el que aprende a vivir así llega a encontrar la ciencia de la cruz. La ciencia de la cruz es no pensar en nada más que en cargar esa cruz en este momento que la llevamos en los hombros, y esto es lo que llevamos. Cada uno de nosotros aquí, en este momento, podríamos decir que sentimos el peso de la cruz de nuestra vida. Si pudiéramos cada uno describir lo que nosotros llevamos por dentro, seguramente pudiéramos escribir más de una enciclopedia de muchos tomos, porque es indescriptible lo que llevamos por dentro. Es más, nadie nos pudiera entender. ¿Quién nos puede entender? Ni siquiera esposo y esposa, que se conocen tan bien, se pueden entender exactamente con el misterio de lo que ocurre dentro de nosotros. No hay sino uno solo que lo entiende, y ese se llama Jesús, el Señor. Es el único que conoce lo que sucede dentro de nosotros. Nadie puede sentir lo que nosotros sentimos. Por eso es que el amor al prójimo es tan increíblemente importante de entender. ¿Por qué razón Dios nos pide con tanta insistencia de que amar al prójimo como a nosotros mismos es un mandamiento tan importante que en él se resumen todos los mandamientos que siguen hacia abajo? Ustedes saben que el más importante es amar a Dios sobre todas las cosas,
Pero después de tener eso claro de que Dios es el Señor y que es un solo Dios y que no hay nadie más que sea sino Él, y que para nosotros ser, Él tiene que ser en nosotros, lo que sigue son amar al prójimo. Y en el amar al prójimo se resuelven los otros 8 mandamientos, están concentrados en ese segundo mandamiento que Dios nos dio en Jesucristo, que resumió los 10 mandamientos en 2. Y no es porque abolió los otros mandamientos, sino porque los resumió en esos. Y el sentido de amar al prójimo como a nosotros mismos quiere decir, si yo tengo la claridad de conciencia de que esta vida no es así nomás de sencilla, como decir estoy vivo y ya, sino que cada uno cargamos una cruz de verdad y que nuestra vida es un misterio insondable, que yo no me lo puedo explicar a mí mismo y nadie me lo puede explicar tampoco, y que de la única manera que la puedo llevar y a pesar de no entender nada, llevarla con paz y con gozo y esperanza en mi corazón, es si la llevo con Jesús, porque Él es la paz, Él es el gozo y la esperanza. Sin Él no hay nada de eso. Entonces, si yo lo llevo con Jesús, eso no quiere decir que lo entienda, pero lo llevo. Y en fe tengo la fortaleza para llevar aquello que no entiendo. Por eso, el prójimo, pues, para nosotros es incomprensible también. ¿Cuántas veces nosotros actuamos en formas que la gente no entiende por qué hicimos lo que hicimos, por qué dijimos lo que dijimos, por qué tomamos las decisiones que tomamos? No saben, no entienden. Pero sin embargo, cuando hay amor, no se trata de que entendamos por qué hicieron lo que hicieron, sino de que nosotros los amamos incondicionalmente y tenemos la esperanza de que Dios guiará a cada uno y que cada uno, la esperanza que lleva por dentro es alcanzar su salvación. De hecho, seguramente que en el mundo se presentan fenómenos tan espantosos como gente que se quiera condenar. Yo a veces he escuchado testimonios de personas que están metidos en cosas tan oscuras que dicen, inclusive lo dicen en voz alta, que no les importa condenarse. Esas son cosas muy horribles, pero normalmente el ser humano, todo ser humano, quiere encontrar la realización de su vida, y la realización de su vida la quiere encontrar en la felicidad. Y la felicidad, poco a poco el hombre se da cuenta que no la encuentra en la tierra. Entonces, por lo tanto, en cierta forma, hasta el ateo tiene dentro de sí una conciencia de que de alguna forma, en algún momento, por alguna razón, esa felicidad se dará. Entonces es como una esperanza que hay aún entre el ser racional que no es espiritual. Y lo hay, porque miren ustedes que nosotros entendemos de que tiene que haber razón y fe, que tienen que estar juntas. Normalmente nosotros como cristianos entendemos a través de toda la teología católica de que el espíritu tiene que iluminar la razón para que haya coherencia entre razón y fe. Pero obviamente que la razón es un don maravilloso que Dios nos ha dado, que nos distingue del animal que no es racional. Entonces, por la razón, nosotros podemos trascender al espíritu y por eso el alma nuestra no desaparece con la muerte de la carne, sino que el espíritu la toma y la transforma, y por eso somos seres que podemos trascender y vivir eternamente, lo que no le pasa a un animal, que a pesar de tener alma, como no es racional el alma, al final de esta vida desaparece alma y cuerpo, ambas desaparecen. En cambio, en el caso nuestro, el alma nuestra no desaparece, sino que se transforma en el Espíritu de Dios, se transforma a la trascendencia eterna del Espíritu. Lo mismo pasa cuando el alma se oscurece y se condena, se transforma hacia la oscuridad, pero queda eternamente sometida a las tinieblas. Entonces somos seres racionales. Y la razón es muy importante, pero la razón tiene que estar iluminada por el Espíritu para que tenga la fe. Entonces, el ser que es solo racional, que conocemos todas las personas que son de un existencialismo que no tiene a Dios, que no tiene espíritu, que son racionales, esas personas obviamente a través de la razón les queda muy difícil encontrar a Dios, a pesar de que hay casos en que por la razón han encontrado a Dios, y se encontrará y sucederá muchas veces. Encontramos conversiones extraordinarias
de gente que era simplemente científicos ateos, y en un momento dado la razón prácticamente entró como en un cortocircuito donde el espíritu la tocó y la transformó. Eso le pasó a San Agustín, le pasó a muchísimas otras personas que se han entrado de la razón al espíritu. Pero sabemos que ese espíritu que tocó esa razón se llama una gracia, es una gracia. Dios es el que permite esas cosas, nadie más. Entonces hoy, más que nunca, debemos utilizar nuestra razón para entender algo muy sencillo, y es que no hay nada nuevo revelado, y no podrá haber nada nuevo revelado. San Pablo dice que la gente de antaño, los profetas de antaño y todo el pueblo de Dios, que era un pueblo a quien Dios le hablaba a través de los profetas, hubiesen querido tener lo que nosotros tenemos hoy. Y no podemos olvidarnos de que ellos tenían mucho, porque a ellos, todo el pueblo hebreo que pasó por el Éxodo, esa gente tenía unas manifestaciones sobrenaturales extraordinarias, el maná que caía del cielo, tantas cosas que les pasaron, esa roca donde salía el agua, la nube que los guiaba, las maravillas que sucedieron, cómo Dios les perdonó aquellos que los mordían las serpientes y morían, y después elevaron esa serpiente de bronce que es un símbolo de la que venía, de Jesús crucificado, y los que miraban, que estaban envenenados por la serpiente, miraban esa serpiente de bronce y se curaban. Habían cosas extraordinarias para ellos. Sin embargo, ellos desearían tener lo que nosotros tenemos hoy. Quizás nosotros no necesariamente hemos visto ninguna roca donde sale agua, ni nos ha caído maná en la forma que les cayó a ellos, ni hemos vivido cosas tan extraordinariamente sobrenaturales. Y uno diría, pues a ellos les fue mejor, tuvieron más pruebas que nosotros, pero porque nosotros no estamos conscientes de la magnitud de lo que llevamos, de que nosotros estamos ungidos sobrenaturalmente, no somos seres naturales ya, somos seres sobrenaturales, y ese Espíritu de Dios habita en nosotros. Y cuando nosotros somos fieles a Dios y vivimos esa sencillez de lo que Dios nos ha dado ya, entonces cumplimos y realizamos la misión para la cual Dios nos creó. Y esto es un descanso increíble para el alma. ¿Cuál es la confusión más grande de la gente hoy? Tratar de buscar qué es lo que Dios quiere de mí. ¿Qué error tan grande es ese? ¿Cuánta gente anda por ahí vagando buscando eso? Cuando la realidad de la voluntad divina es nuestra santidad. Dios quiere que seamos santos, y la santidad es simplemente obedecer a Dios, obedecer los mandamientos. La palabra de Dios dice que los mandamientos de Dios son fáciles. Esto suena como un escándalo para la gente que está en pecado. Una persona que está atrapada en una vida de pecado mortal, le parece imposible cumplir los mandamientos. Dice, ¿quién puede cumplir los mandamientos? Claro, porque como es infiel y no está completamente convencido de ser obediente, entonces se le hace muy difícil cumplir los mandamientos. Pero una persona que es obediente, que por sí su naturaleza es virtuosa y que busca el bien en todo, ¿cómo se le van a hacer difíciles los mandamientos? Es como decir, un esposo que es bueno, ¿cómo le va a quedar difícil ser fiel a la esposa? No es difícil, no tiene que hacer ningún esfuerzo para serle fiel a su esposa. ¿Por qué? Porque es un esposo bueno y por naturaleza es fiel. Es más, ni se acuerda que es fiel, porque ¿cómo se va a acordar que es fiel si la fidelidad no la separa de su ser? Es parte de él. En cambio, el que es desobediente hace gran alarde de esa fidelidad, porque le cuesta ser fiel, entonces cobra su fidelidad, porque es como tiene que pagar un precio por ella. Y esa es la diferencia entre una persona que obedece y el que no obedece. El que obedece, todo se le hace sencillo. Es sencillo amar, perdonar, tener tolerancia, paciencia, compasión, caridad, porque uno ama. Entonces el que ama no tiene que hacer ningún esfuerzo para ninguna de esas cosas. No tiene que hacer esfuerzo para perdonar ni para ayudarle a otro. Es más, cuando ayuda ni se acuerda lo que dio, que no lo tiene apuntado, que lo hizo con amor. Eso es parte de esa gracia que Dios nos da por el hecho de ser obedientes.
En cambio, el desobediente le cuesta dar. Todo lo que cuesta lo tiene apuntado. Le duele dar. Le queda muy difícil perdonar. No tiene paciencia. Es muy selectivo. Y tan solo a ciertas personas aceptan su vida. A las otras no. Entonces es una persona atormentada, con muchos problemas. Una persona en la cual prácticamente se podría decir que no se puede confiar. Porque está integrada hacia sí mismo, o sea, desintegrada ante Dios. Entonces hoy es muy común ver los católicos interesados en todo este mensajerío de los finales de los tiempos. ¿Y saben por qué? Porque hay una tendencia de autodestrucción en el ser humano que no tiene paz interior. La gente que está buscando esos mensajes es porque está mal interiormente y quiere saber. Hay gente que quisiera que el mundo se acabara hoy mismo y que todos murieran al mismo tiempo, porque no se quieren ni morir solos siquiera, quieren que todos se mueran también, porque ya es que no tienen esperanza, están desesperados, están aburridos y cansados con la vida. Entonces lo que quieren saber es cuándo se va a acabar esto. Entonces es muy normal encontrar esa tendencia, esa atracción hacia estos mensajes milenaristas, porque entonces eso como que nos da a nosotros una solución a toda la miseria que estamos viviendo. Generalmente la gente que está apasionada con estos mensajes milenaristas son gente muy miserable, gente que está muy atormentada y ni siquiera saben lo mal que están, ni siquiera lo saben, por eso leen toda esa basura, por eso quieren saber cuándo se explota esto, cuándo se termina aquello, cuándo se rompe aquello, porque están buscando destrucción. En cambio, cuando se vive en la fe, dentro de la salud del Evangelio, el que vive así vive con esperanza, vive con amor, tiene caridad con el prójimo. No le gustaría que el mundo se acabara hoy, porque entonces ¿qué pasa con la gente que no está en gracia de Dios? Entonces ¿qué pasa? No tiene la oportunidad de salvarse. Entonces ¿cómo va a esperar que el mundo se termine hoy? Si uno se pone la mano en el corazón y dice, ¿qué sería lo que yo le pidiera a Dios más cuando pienso en la humanidad? Yo diría una oportunidad para que todos nos salvemos. Eso es lo que uno pediría. Yo no voy a pedir, Dios, mira este mundo tan horrible, haz algo, termina con esto ya. Eso yo no lo pediría, ¿no? Porque ¿cómo va a pedir eso? Si terminar con esto ya es condenar quién sabe cuántos seres humanos que andan por ahí perdidos en el mundo. Si alguna cosa necesitamos es tiempo, si alguna cosa necesitamos es una oportunidad de que nosotros todos podamos convertirnos en una forma tal que podamos ayudar a que otros se salven. Entonces, si alguna cosa tenemos que pedir es más tiempo y no que se acabe el mundo hoy. Entonces, ustedes se pueden imaginar una pareja recién casada y la mujer está embarazada y tienen todos esos sueños de su vida para formar un hogar y llegan todos estos profetas falsos a dañarles el futuro y acabarles con su vida con todas estas mentiras. Eso es un pecado gravísimo, ¿no? Esos mensajes son un veneno espantoso que no hacen sino dañar la humanidad, porque supongamos que esta persona esté embarazada y están con todos los sueños de un hogar y llega Jesús mañana, pues ¿qué? Vamos a quedar todavía mucho mejor, porque se va a acabar la muerte. Entonces llega la salud, llega ya el principio de una vida que nunca terminará y se termina este destierro. Pero ¿qué necesidad habría de preocupar a esa pareja sobre el futuro en esa forma tan horrible? Eso es satánico totalmente, no puede ser verdad, no puede ser que eso venga de Dios. Por eso todo lo que viene de Dios es esperanza, es caridad. Esas verdades teologales de fe, esperanza y caridad son precisamente la esencia de la construcción de nuestro edificio espiritual. Ahí están, fe, esperanza, caridad. El que no tenga eso no tiene alegría. ¿De dónde va a sacar la alegría, el gozo, la paz, si no tiene fe, esperanza y caridad? Y este es Jesucristo. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, es la presencia de esas verdades teologales en nuestro corazón. Entonces, por eso, si nosotros quisiéramos hacer algo maravilloso hoy en nuestra vida, diríamos que Dios nos dé paz, pero una paz real. No una paz, no la paz que da la abundancia económica, no la paz que da el afecto humano, no la paz que da la salud física, no la paz que da los triunfos del mundo, las oportunidades del mundo. Esa paz es transitoria, se puede acabar cuando se acaban algunos de esos eventos.
Uno tiene paz porque tiene salud física, pero vaya que le quiten la salud y se le acabó la paz porque ya no tiene salud. Entonces la paz de uno, cuando es una paz mortal, es una paz transitoria que no tiene vida, como el amor humano. El amor humano es un amor condicional. Entonces la persona que ama solo con amor humano siempre termina ofendida, decepcionada, frustrada porque nadie la va a amar bien. ¿Quién puede amar bien si nosotros somos imperfectos? No hay forma de que amemos bien. De la única manera que amamos bien es si Dios ama a través de nosotros, que es el único que sabe amar. Y para que Dios ame a través de nosotros, yo tengo que desaparecer para que Él aparezca. O sea, que Dios en mí me tome y el Espíritu de Dios ame al prójimo a través de mí. De lo contrario, nunca tendré amor de verdad. El amor humano es un amor imperfecto y siempre estará ofendido, confundido, es condicional, es decir, no sirve. Por eso la paz también que da la del mundo es una paz que no perdura. Entonces uno tiene que buscar ese gozo, esa paz que solo vienen de Dios. Y ese gozo, esa paz que solo vienen de Dios, tan solo se logra con estar en paz con Dios, en gracia. Es de la única manera. Una persona que vive en gracia de Dios puede vivir las dificultades más grandes de esta vida sin desesperarse. Y puede cargar en la cruz de su vida sin hacer reclamos a nadie y sin cobrarle a nadie su tragedia, su dolor, sus dificultades, sino que las lleva en silencio, con amor, con paciencia, con resignación y además con esperanza. Y esas personas son la luz de la tierra, porque no hay nada más lindo que encontrar una persona serena, una persona que no se desespera con nada, que está tranquila en medio de todas las pruebas. Entonces eso tan solo se consigue de Dios. Y por eso el mensajero de la oscuridad siempre nos trata de quitar el equilibrio. Nos vienen a quitar la paz, nos vienen a quitar la esperanza, nos vienen a sembrar miedo, nos vienen a sembrar terror, y esas cosas no pueden ser de Dios. Por eso todos estos mensajes milenaristas son del diablo. No hay nada que hacer, son de Satanás. Esa es la realidad. Nunca vayan a creer en una persona que los invita a refugiarse por allá, a comer cosas raras, a tomar cosas raras, a esconder velas extrañas, a hacer cosas que no son. Esas son cosas de brujos, de supersticiones, de magos. Eso no tiene nada que ver con Dios. Ningún apóstol habló así. San Pablo nunca predicó así. Jamás se ha visto ninguna forma que el Evangelio enseñe esas barbaridades. Y lo único que hace la palabra de Dios encarnada en Jesucristo y hecho pan en esta Eucaristía, lo único que hace es fortalecernos en la esperanza, y la esperanza trae paz y trae gozo. Por eso un católico que no tenga esperanza, que no tenga paz, que tiene gozo, todavía no ha nacido en el Espíritu, todavía no ha abrazado esos dones que ya tiene por el bautismo, no los ha despertado en su vida. Entonces debemos tener mucho cuidado, porque esto que estoy compartiendo con ustedes ahora, pues obviamente no es nada nuevo para ninguno de ustedes, pero lo que yo quiero hacer con esto es como exorcizar ese tipo de espíritus que engañan a tanta gente, y que nosotros debemos estar alerta siempre. Ustedes saben toda la basura que hay en internet, sobre todo los mensajes espantosos, que va a pasar esto, que va a pasar aquello, que oren por este país, que oren por aquel, todo esto. Es decir, nosotros como católicos sabemos que cuando vamos a misa, la iglesia ora por toda la humanidad, por todos los gobernantes, por todas las familias, por los difuntos. La Eucaristía es la oración perfecta. Bueno, cuando uno viene a misa, ha llevado a cabo la oración más perfecta que hay. Se rescatan almas del purgatorio, se reza por toda la humanidad entera, por la conversión de todos los pecadores, se reza por todos los gobernantes, por todos los seres humanos durante la Eucaristía. Entonces, ¿de dónde vienen todos esos mensajes? Reza por Chile hoy, reza mañana por no sé qué. ¿Ustedes han visto esa clase de manipulación? Cuando, si nosotros somos católicos, todo lo que hacemos nosotros está intercediendo por toda la humanidad entera todo el tiempo. Y no hay necesidad de entrar en esos rumores, en esa clase de mensajes y de cosas raras. De eso está lleno el internet. Entonces,
es muy importante que el católico sea sencillo en la fe y que sepa el poder tan grande que tiene la iglesia en los sacramentos mismos y lo grande que es la iglesia desde la sencillez de ese misterio eucarístico de la transustanciación. Lo que ocurre en el altar durante la misa es lo más extraordinario que ha recibido la humanidad entera. Si nosotros somos partícipes de ese misterio y estamos en gracia de Dios para comulgar como fruto de ese misterio, ya hicimos lo mejor que pudimos haber hecho por toda la humanidad entera. Y de ahí, cuando salimos alimentados por ese pan, vamos a tener la fuerza para amar, para perdonar, para tener paciencia en el mundo, en las cosas que hacemos todos los días, porque la Eucaristía nos da esa fuerza. Por eso, si uno quisiera decir, ¿cuál es el mensaje más importante para un católico? Dice, trate de alimentarse lo más que pueda con la Eucaristía. Si usted puede ir a misa diaria, mejor, porque estamos viviendo un mundo tan azaroso, y no porque sea diferente al mundo de antaño, porque el mundo nunca ha sido bueno. Lo que pasa es que somos demasiada gente en el mundo ya. 7 billones de personas son mucha gente, y eso trae un efecto mucho más grande que cuando había 1 billón, obviamente, ¿no? Es un grupo más grande de personas, hay más pecado masivamente, pero no porque estén haciendo nada diferente a lo que siempre se ha hecho. Hay personas que creen que ahora el mundo está patas arriba, esto nunca se ha visto. Claro que se ha visto. Los pecados no son nuevos, no hay ningún pecado nuevo. Todo pecado se ha cometido ya. Lo cometió Caín, lo cometieron los romanos, los babilonios, los egipcios, lo cometieron todos, estrenaron todos los pecados cada generación. Cada ciclo de la humanidad ha usado todos los pecados que hay disponibles. Lo más extraño es esto, que ningún ciclo de la humanidad ha usado todas las gracias, pero sí ha usado todas las desgracias, porque esa es la naturaleza. El hombre usa todos los pecados que hay, ¿y acaso usa todas las gracias? No, las desperdicia. Y precisamente la población del purgatorio está hecha de todas las gracias desperdiciadas y de todos los pecados ejercitados. Entonces uno tiene que entender de que no hay nada nuevo bajo el sol. Todo esto es viejo. Este mundo azaroso, sí, es muy azaroso porque es masivo. Es masivo, entonces se ve mucho, el pecado se ve más que lo que normalmente se vería porque hay mucha gente, pero esos pecados son viejos. Es el mismo diablo, la misma serpiente vieja, la que tumbó a Eva, la misma, es siempre lo mismo. Ese mal siempre ha sido el mismo. Los demonios no han progresado hacia ningún lado, son el mismo demonio, que tienen las mismas cosas. Y será el demonio del primer día, el demonio del último día. Es el mismo demonio, con los mismos trucos, los mismos pecados. Entonces, no podríamos decir que es que el mundo está patas arriba. Claro, ahorita masivamente vemos la difusión de este pecado tan horrible de la humanidad, que es tan absurdo y es tan cínico ya, que está en nuestros ojos, lo que antes se mantenía escondido. ¿Y por qué? Porque ya ustedes saben que, así como dice la palabra que cuando 2 personas o más se unen para orar, Él estará en medio de nosotros, el Espíritu Santo. De la misma manera, cuando 2 o 3 personas se unen para pecar, el espíritu del mal está entre ellos inmediatamente, porque es el lado opuesto. Ustedes imaginan si hay, por eso nosotros vemos esos desfiles de homosexuales. Antes no existía eso. ¿Y por qué no existía eso? Porque no habían tantos, porque la población no era tan grande, ¿no? Entonces ahora tenemos tanto ser humano que hay mucho de cada cosa. Entonces ya se pueden unir y salir en batallones y salir a caminar, y entre esos se unen. Ustedes saben que la miseria busca compañía, y entre más grupos hayan, más se apoyan y terminan convencidos que están correctos, porque son muchos. Por eso ustedes ven esos movimientos de los neonazis y no sé cuántas cosas hay por ahí. ¿Y por qué razón se crean esos movimientos? Porque hay 2 o 3 o más que se unen en la misma locura, y pues de ahí salen los emos, los góticos, todo eso. Son movimientos que se van creando por la masa, porque hay abundancia de eso. Entonces, pero ¿acaso podemos decir que esas cosas son nuevas? Nada de eso es nuevo, absolutamente nada. Y por eso pues no podemos dejarnos engañar por ese tipo de fábulas. Hay que ser mucho más sencillo, más tranquilo, más pequeño, para no dejarse alarmar
no dejarse espantar, no dejarse ilusionar y no dejarse guiar en una dirección equivocada. Entonces si uno se mantiene tranquilito, sencillo, pequeño, buen católico, eucarístico, y es una persona alimentada con la fortaleza de Dios en la Eucaristía, eso es todo lo que necesita. No necesita más, no necesita ponerse a investigar nada, no necesita ponerse a meterse en nada. Dios lo llevará derechito al cielo si camina por ahí. Ustedes se imaginan la bendición tan grande que tenemos nosotros de saber que si yo soy un católico eucarístico, una persona que está sumergida dentro del océano de Dios en la iglesia, en el momento que este cuerpo deje de existir, que terminó su tiempo ya en el mundo material, el alma queda paradita en el reino de la luz, porque la iglesia es la luz. Nosotros acá en este momento estamos dentro de la luz. Aquí está nuestro Señor entre nosotros de una forma extraordinaria y por lo tanto estamos dentro de la luz. Si nos muriéramos en este momento, en este lugar, y estuviésemos en gracia de Dios, quedaríamos paraditos en el reino de la luz. Quizás tendríamos que solucionar cosas pendientes, que es un estado purgatorial, si es que así lo dicta la realidad del resultado final de nuestra alma. Eso ocurre en muchas almas, pero de pronto quedamos en la plenitud de la luz ya, porque de todas maneras estamos viviendo dentro del reino de la luz. Y entre más tiempo permanezcamos metidos en el vientre de la iglesia y entre más caminemos dentro de ella, que es como una nave gigantesca que va cruzando estas aguas turbulentas del destierro, pero si vamos dentro de esa nave, vamos navegando hacia el puerto seguro, al príncipe de paz que es Jesucristo, y ahí vamos derechos a la salvación eterna. Y eso es la promesa del Señor, es una promesa. Él no miente, Él nos da a nosotros lo que nos prometió. Y es muy importante tener eso claro en nuestro corazón, de que no necesitamos ser curiosos, no necesitamos ir a buscar cosas extraordinarias. La gente que anda detrás de cosas extraordinarias está mal interiormente. Ustedes saben, hay gente que viene y me dice, hay una misa de un exorcista que viene, que tiene, y yo le digo, ¿usted cree que tiene algún problema de posesión, obsesión o opresión espiritual, alguna cosa así grave, de espíritus? No, entonces ¿para qué vaya? Porque tiene razón, tiene que ir donde un exorcista a una misa. Eso es tan solo para una persona que tenga enfermedades espirituales. Pero ustedes han visto la curiosidad, viene un exorcista y van 2 o 3 mil personas. ¿Y qué hacen? Terminan contagiados, porque ahí sí van personas que tienen toda clase de bichos. Y apenas sale el exorcista a orar, se alborotan todos, como cuando uno abre una puerta que está llena de cucarachas. Salen por todas partes a ver por dónde se prenden. Y si llega alguien bien débil a ese lugar, que no esté bien, de repente sale mal de allá. Y eso ha ocurrido muchas veces. ¿Y por qué van? Por supersticiosos. Miren, a usted basta que le diga que el sacerdote tal es exorcista y están como abejas allá. ¿Por qué razón hacen eso? Van detrás de la superstición. Nada más que por eso. ¿Acaso hay mucha diferencia entre ese sacerdote y otro? Nada, son igualitos. La diferencia es que si ese sacerdote tiene un conocimiento profundo de la demonología y está en paz con Dios y no tiene miedo a enfrentarse al diablo, ese sacerdote le puede ayudar a un enfermo espiritual, porque puede con autoridad ordenar a esos espíritus que lo dejen libre y puede entrar a esa persona de regreso a la luz. Esa es la única diferencia, pero el resto todo es igual. Pero des en cuenta lo que hace la curiosidad, esta morbosidad de las personas que andan confundidas. Cuando uno está confundido o es morboso, tiene esa curiosidad mala por dentro, está buscando a todo ese tipo de cosas sobrenaturales hasta dentro de la iglesia. Antes las buscaba en el mundo con lectura de cartas y limpias y no sé qué, ahora las busca en la iglesia. Entonces es muy común que donde hayan cosas así, de liberaciones, de cosas de esas, llegue la gente así. ¿Por qué? Porque como ya no van a que les lean las cartas, entonces se van para donde el exorcista, a ver qué pasa por allá, a ver qué ven, a ver qué sienten, ¿no? Y esto es parte de esa naturaleza nuestra. Esa misma gente es la que le meten todas estas mentiras. A esa misma gente es la que se los llevan estos profetas falsos, porque están ávidos de esas cosas. Entonces a toda hora quieren entrar en esa dimensión, pero uno no tiene porque estar metido en eso.
El único lugar que nosotros tenemos como católicos, si estamos en gracia de Dios, es el Santísimo. Nosotros debemos vivir una vida de oración diaria, ojalá de Eucaristía diaria si uno puede, y lo demás es vivir con ese alimento espiritual para hacer el bien, hacerle el bien al prójimo. ¿Ustedes creen que lo demás es importante? Lo demás no es importante, que lo demás sobra en nuestra vida, eso basta. Nuestra fe es así de sencilla y así de poderosa. Miren que Jesús nace en un portal tan humilde en Belén, siendo el Dios soberano, el dueño de todo esto, y escoge algo tan sencillo para aparecer entre nosotros. Y desde ahí nos enseña la lección más grande, que es: no nos deslumbremos con las cosas grandes de este mundo, así sean religiosas. No nos deslumbremos con los eventos y acontecimientos extraordinarios de nada, absolutamente de nada. Vivamos la sencillez, la pequeñez, la humildad, la obediencia a Dios, que es algo muy pequeñito, muy sencillo. Eso es lo que Dios nos quiere llamar a vivir en la iglesia, y la iglesia nuestra es así. Miren lo sencillo que es esta pequeña hostia que está aquí al frente de nosotros. Y cómo es de inmenso el milagro de Dios, que aquí está Dios entre nosotros, el que nos hizo a cada uno de nosotros con sus manos, y está acá entre nosotros. Así es sencilla la verdad. Por eso debemos vivir la verdad con esa sencillez y no buscar nada más, porque nada más se nos ha perdido. Todo lo tenemos encontrado en Jesucristo, y el Señor ya nos ha dado la verdad, y por eso vivamos en esa humildad para que el diablo no nos engañe, porque con toda seguridad que entre más tiempo pasa y entre más se acerca nuestra salud, como llama San Pablo, que es el momento final de esta vida, que queriendo Dios es nuestra salud, que estamos buscando la verdad y buscando a Jesucristo, que es la verdad. Entonces encontraremos la salud al final de esta vida, pero entre más se acerque ese día, más se fermenta la batalla, porque el espíritu del mal va a querer acosarnos más para quitarnos más gracias, para que no encontremos la salud. Entonces es obvio que hay una batalla espiritual en nuestro corazón que se va a intensificar entre más años tengamos. Hay personas que simplemente se van endureciendo más, se van volviendo más indiferentes a medida que se envejecen, porque pierden esa docilidad del corazón, pierden la obediencia, la ternura, y se van envejeciendo y volviendo duros. Ese es otro tipo de muerte. Pero la muerte del cristiano que está buscando la salud es que entre más años, más sensible, más se acerca a Dios, más le duele el pecado, más siente el amor por el prójimo, más compasión tiene. Entonces se acerca más a la salud, porque el amor lo está inundando, se está volviendo más tierno, se está volviendo más amoroso, y tiene más paciencia, más tolerancia. En cambio, una persona que se está endureciendo con los años y que no se está sanando y que no está recibiendo la salud del Espíritu Santo, entre más viejo, más difícil, más duro, más terco, menos compasivo, menos tolerante, más complicado. ¿Por qué? Porque menos amor tiene, menos compasión, porque se está desintegrando alma y cuerpo, y al final van para abajo, pues para allá van, porque es una enfermedad que va a dañar cuerpo y alma. Pero la prueba de que estamos caminando con Dios, entre más edad tengamos, más salud estamos alcanzando. Tiene que ser así. Si somos peregrinos del amor, peregrinos de Dios, que vamos caminando hacia la patria celestial, así este cuerpo lo llevemos roto ya, arrastrado, esa alma va llena de esperanza y de luz y de amor y de compasión y de paciencia, y no se queja ya de nada, y está siempre como columna de luz. Y no hay nada más hermoso que ver una persona de edad que va con gracia llevando sus huesos rotos. Sí, porque eso es lo que llevamos, unos huesos que se van rompiendo, que se van acabando. Pero este costal de cosas rotas que llevamos, que es este cuerpo, si lo llevamos con gracia, vamos a hacer esperanza para los demás. Si llevamos luz y no llevamos un costal de quejas y de lamentos, que ese es el costal del que se está endureciendo, del que está perdiendo el amor y no está creciendo en la salud del alma. Ese vive quejándose, ese vive atormentado, ese vive maldiciendo, ese vive culpando a los demás,
juzgando a los demás, criticando a los demás porque está miserable y atormentado, y entre más viejo, más peligroso, porque es una persona que se vuelve mala, se va volviendo mala con el tiempo porque está llena de rabia. Entonces, pidámosle a Dios que nos dé esa luz y esa salud para que nos lleve a sus brazos al final de esta vida y podamos estar paraditos en el reino de la luz en el momento de la muerte. Sería muy lindo que nosotros continuemos dentro del vientre de la iglesia adorando al Señor en la Eucaristía, y que esa Eucaristía se convierta en nuestra propia sangre, para que esta sangre mala se convierta en sangre buena, hasta el punto de que nosotros podemos hasta dejar el cuerpo incorrupto, porque así de grande es la gracia de la Eucaristía. Pidámosle al Señor eso. Y voy a pedirle al Señor su palabra para que selle toda esta reflexión en la palabra. Les voy a leer a ustedes del capítulo 11, versículo 15 de la carta de San Pablo a los Romanos, versículo 13, perdón. O sea, Romanos 11, 13. El nuevo pueblo elegido. Pero a vosotros los gentiles os digo, siendo yo en efecto apóstol de las gentes, hago honor a mi ministerio, por si de alguna forma provoco celo a los de mi raza y salvo a algunos de ellos. Porque si su reprobación es reconciliación del mundo, ¿qué será su restauración sino una vida que surge de entre los muertos? Y si los primeros panes son santos, también la masa. Y si la raíz es santa, también las ramas. Y si se han cortado algunas de las ramas, y tú, siendo olivo silvestre, fuiste injertado en su lugar, y participas de la raíz y de la savia del olivo, no te gloríes contra las ramas. Si te glorías, ten en cuenta que no eres tú quien sostiene la raíz, sino la raíz a ti. Dirás entonces, se han cortado las ramas para que yo fuese injertado. Bien, fueron cortadas por la incredulidad. Tú en cambio te mantienes por la fe. No te engrías, más bien teme. No sea que, si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco te perdone a ti. Considera por tanto la bondad y la severidad de Dios con los que cayeron. La severidad contigo, la bondad de Dios, con tal de que permanezcas en ella. De lo contrario, también a ti te cortarán. Asimismo, ellos, si no persisten en la incredulidad, serán injertados, pues Dios tiene poder para injertarlos de nuevo. Pues si tú fuiste cortado de un olivo silvestre, tu árbol natural, y fuiste injertado en contra de lo que te es natural, en un olivo bueno, cuánto más aquellos serán injertados conforme a lo que les es natural en su propio olivo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues le damos gracias al Señor por todo lo que nos da, y le pedimos que ya que nosotros hemos sido injertados siendo olivos silvestres en este olivo que es el olivo de Dios, del pueblo de Dios, que nos mantengamos fieles, porque así como Él cortó a los propios legítimos hijos de Él, también nos puede cortar a nosotros con mucha facilidad. Así que nos dé la fuerza para mantenernos fieles a ese olivo y que nos permanezcamos injertados hasta el día final, para que así alcancemos la salvación. Amén. Amén.